Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Mis amados hermanos y amigos compañeros de peregrinaje, les saludo nuevamente. Muy contento de poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir un poco más de lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Hoy terminamos con el capítulo número 8 de esta carta a los Romanos y también terminamos con la primera mitad de esta carta. Si lo vemos dividido en capítulos, Romanos tiene 16 capítulos, hemos llegado al número 8. Así es que estamos tocando la mitad de la carta y te felicito por llegar hasta este momento, pero también te animo para que sigamos adelante, que no te desanimes, que todavía hay muchísimo que aprender de este precioso libro de Romanos. ¿Y qué te parece si entramos en materia y comenzamos con los últimos versículos del capítulo número 8? Pero antes quisiera que recordáramos un poco el contexto en el que estamos hablando en este capítulo para que podamos conectarlo. Acuérdate que es una carta de ideas que se van construyendo continuamente, por eso es importante recorrer un poco hacia atrás para poder engancharnos en los temas que vienen para el día de hoy. ¿Te parece? Pablo nos está hablando en este capítulo de lo que es la vida en el Espíritu y nos deja claro que toda la obra es de Dios, que nosotros no tenemos mayor participación que dejarnos guiar por Él. Nos dice que es Él quien hace morir en nosotros la carne y que al mismo tiempo Él es el que le da vida a nuestro cuerpo muerto, es decir, que nos regenera, que nos levanta a una nueva naturaleza. Dice también que a través del Espíritu tenemos testimonio de que somos hijos de Dios, que somos de Él, que hemos sido adoptados como hijos, que ya no somos esclavos, que ahora tenemos parte en la herencia, que podemos llamarle a Dios Abba, Padre, y recibir todo lo que Cristo ganó en la cruz, porque somos coherederos con Él. También Pablo nos menciona que es el Espíritu el que nos santifica, que nos va preparando para la glorificación final en la redención. Nos dice que lo que está pasando en el mundo entero no está completo, que la creación entera gime, se desespera por la manifestación de lo que Dios está gestando en la vida tuya y en la mía. Y que nosotros, que hemos tenido esas probaditas de su gloria, también gemimos esperando que lo que se nos prometió se cumpla, una recuperación completa de nuestro ser. Y en esta sección que abordamos el día de hoy, nos habla de otra forma en la que el Espíritu trabaja en nuestras vidas, otra parte de su obra en nosotros. Dice Pablo que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, es decir, en medio de nuestras crisis. Mis amados, ciertamente una crisis nos desequilibra. Son momentos en los que nos sentimos desorientados, no sabemos qué hacer, perdemos el control. Por eso dice que es una debilidad, una enfermedad repentina, te quedaste sin trabajo, tu familia tiene un problema grave, etc. Esas cosas que nos pasan en esta vida. Y muchas veces oramos, pero no sabemos pedir como conviene, dice Pablo. Ojo que dice que no sabemos pedir como conviene. No dice que no sabemos pedir, porque somos muy buenos para pedir. Y sabemos que pedir cuando tenemos una necesidad. Pero Pablo dice aquí que no sabemos pedir como conviene. Ahora, aquí hay algo importante. Cuando dice conveniente o como conviene, no debemos caer en la trampa de nuestro corazón. ¿A qué me refiero? Si estoy enfermo o alguien de mi familia lo está, yo creo que lo más conveniente para mí es pedirle a Dios que lo sane o que me sane. Y eso está bien, se vale pedir por la sanidad. Pero yo no sé si en el plan de Dios eso es lo mejor. Si me quedo sin trabajo, pues oro para que Dios me dé uno lo más pronto posible. Pero ¿y si Dios quiere enseñarme algo en ese tiempo de necesidad? Dios sabe que en nuestra humanidad, nuestra respuesta inmediata es pedirle a Dios que nos saque de esos momentos de crisis. A nadie nos gusta estar en debilidad. Sin embargo, el Espíritu de Dios en nosotros intercede por aquello que es la voluntad de Dios.
Él es el que discierne las intenciones, dice Pablo. Él sabe lo que hay en el corazón de Dios. Por eso dice la palabra, nadie sabe lo que hay en el corazón de Dios más que el Espíritu de Dios. Él sabe lo que Dios pretende. Por eso es que Él pide porque eso se cumpla. Dice Pablo que intercede con gemidos indecibles. Y esto no lo debemos de confundir con el hablar en lenguas. No habla del orar en lenguas, sino más bien habla de un lenguaje que el Espíritu habla desde lo profundo de nuestro ser. Gemidos se refiere a una expresión muy sentida, es algo muy apasionado, algo que duele. Y cuando dice indecible, quiere decir que es algo que no se puede expresar con palabras normales. El Espíritu pide apasionadamente por lo correcto, para que Dios no nos dé lo que queremos, sino lo que necesitamos, aunque eso no siempre termine en algo que sea agradable para nosotros. Y la nota aquí terminaría siendo triste, ciertamente, si no fuera porque después de esto el apóstol añade, ahora bien, como diciéndonos, tranquilos, no se desanimen tan rápido, la cosa no para aquí. Quienes hemos creído y hemos experimentado la guía del Espíritu, sabemos que a los que aman a Dios, es decir, a los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, todas las cosas, todas, las buenas y también las no tan buenas, las agradables, las edificantes y aún aquellas que aparentemente son destructivas, todas ayudan para bien. Ahora, es muy importante entender correctamente este para bien, porque no significa para que siempre me sienta bien, o para que yo siempre esté a gusto, o que esté feliz. Eso es bueno, pero no se refiere a eso. La idea habla del propósito con el cual Dios nos llamó. Es decir, todo lo que pasa, Dios lo usa para el éxito del propósito con el cual Él nos llamó. Después de eso, Pablo continúa la idea diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos a la imagen de su Hijo. Y aquí pudiéramos confundirnos con la doctrina de la predestinación, que dice que Dios ya eligió quién se salvará y quién no, cosa que no compartimos en nuestra fe. Creo que más bien se refiere al propósito que Dios ya planeó para nosotros, porque Dios no nos salvó para después ver a ver qué hace con nosotros. Fijémonos bien en el orden en el que aparecen las ideas. Primero nos conoció, es decir, primero entró en relación con nosotros y al conocernos nos predestinó. Es decir, desde el momento en que el Señor nos salvó, ya tenía un objetivo claro: hacernos a la imagen de Cristo. Lo que Pablo le estaba diciendo a los romanos es: el Señor no va a parar hasta que haya logrado completar la obra que planeó para nosotros desde que creímos en Él. Termina esta sección diciendo: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, es decir, para que seamos como Él, hijos de Dios, como dice anteriormente, coherederos de la gloria con Cristo Jesús. En esta última parte del capítulo, a partir del versículo 31, encontramos un resumen glorioso de lo que ha resultado de la obra del Espíritu en nosotros, si le permitimos que trabaje libremente en nuestra vida. Por lo demás, dice Pablo, ¿qué más se puede añadir a todo lo antes dicho? ¿Qué argumentos existen contra todo esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? Pablo recalca que si antes éramos enemigos de Dios y por nuestro pecado estábamos destinados a la ira de Dios, ahora al vivir en el Espíritu es Él el que hace todo en nuestro favor, y eso nada lo puede vencer. Y esa promesa descansa en el gran amor de Dios, que nos dio lo mejor de sí para salvarnos, aunque éramos pecadores. Y si Dios se dio a sí mismo a través de Jesucristo para salvarnos aunque éramos sus enemigos, ahora que hemos sido justificados por la fe, ¿cómo no nos dará también el resto de las cosas? No se refiere a bienes materiales, no se refiere a cosas extras, sino al resto de su propósito, al resto de las cosas que vienen después de la justificación, porque recuerde que la justificación es solo la primera parte del proceso. Lo que Pablo está tratando de decir es que Él va a completar.
Si Él, cuando éramos sus enemigos, nos amó y nos justificó, ¿cómo no ahora que hemos sido ya justificados y estamos cerca de Él, no va a hacer todo lo demás que se propuso hacer? Se refiere a la regeneración, a la santificación, a la redención y a la glorificación de nuestras vidas. Por eso el pasaje continúa diciendo: ¿quién puede acusar a los hijos de Dios? ¿Ante quién pudieran acusarnos? El único que puede juzgarnos es Dios. Pero a través de Jesucristo hemos sido justificados. Es decir, ahora por la fe hemos sido presentados como justos delante de Dios. Estamos cubiertos con la justicia de Cristo. ¿Quién puede condenarnos?, dice Pablo, si nuestra defensa es Cristo, el mismo que murió y resucitó para vencer el poder del pecado y de la muerte. Por eso no hay condenación para los que están en Él, porque Él está sentado en el lugar de la autoridad de Dios. El apóstol cierra con broche de oro su argumento con esta disertación. ¿Habrá algo que pueda separarnos del amor de Dios? Aquí debemos recordar que todo es gracia. El amor de Dios está en nosotros no porque lo merezcamos o porque hayamos hecho algo para ganarlo, es por decisión suya, por misericordia. Eso le da un sentido más profundo a esta pregunta. ¿Será que las tribulaciones, peligros, necesidades, carencias, incluso la violencia que pasamos, será señal de que Dios no nos ama? Es decir, cuando esas cosas pasan, ¿quiere decir que Dios no nos ama? Por eso Pablo, aludiendo a las palabras de los profetas antiguos, dice: siempre nos han violentado por tu causa. Esas cosas siempre han pasado. Las angustias, los problemas son una realidad de la que no podemos escapar. Pero eso para nada significa que Dios ha dejado de amarnos, ni que su propósito se ha cortado en nosotros. Antes bien, dice Pablo, es decir, muy a diferencia de pensar que esas cosas son muestras de la ausencia del amor de Dios hacia nosotros, somos más que vencedores. Es decir, esas cosas malas, esas adversidades que estamos enfrentando y que seguramente vamos a seguir enfrentando, son oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, más que vencedores. Y eso significa varias cosas. Significa que la victoria es absoluta, es decir, que nada se pierde, que la victoria no es en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Quiere decir que la batalla ya había sido ganada desde antes de comenzar, que aún nuestro enemigo puede ser ganado. Si ese enemigo es alguien, es una persona, puede ser ganada. Si una circunstancia que nos desfavorece es el enemigo, puede convertirse en una circunstancia a nuestro favor. Todo eso significa más que vencedores, que nuestra historia de lucha no se compara en nada con nuestra gran victoria. Somos más que vencedores, y todo eso porque Él nos amó. Qué maravilloso, ¿verdad? Él tiene propósito para todo en nuestra vida, que lleguemos a ser como Cristo. Esa es nuestra mayor victoria. Y si Dios se lo ha propuesto, Él lo va a cumplir definitivamente. Por eso dice Pablo al finalizar este capítulo: estoy convencido, no me queda la menor duda, que ninguna cosa creada, ni física, ni espiritual, ni aparentemente buena, ni aparentemente mala, puede separarnos del propósito de Dios en nosotros. Nada nos puede separar del gran amor de Dios que nos santifica, que nos salva, que nos justifica. Y todo eso a través de Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué preciosa manera de terminar este capítulo! ¡Qué hermosa forma de concluir esta sección de nuestro estudio de Romanos! Y yo espero que tu corazón esté vibrando como el mío en este momento por todas las cosas preciosas que Dios nos ha prometido y que son verdad y que podemos experimentarlas si le pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude a encarnar esta palabra. Pídele que esto se convierta en una realidad en tu vida y que nos enamoremos cada vez más de esta preciosa palabra y que podamos seguir encontrando en ella
esa verdad que nos hace libres, esa verdad que nos ayuda a caminar no en temor, sino en amor, no en la carne, no en nuestros esfuerzos personales, sino confiando siempre en la obra del Espíritu de Dios en nosotros, porque si Él prometió que lo llevaría hasta el final, es porque Él lo va a cumplir. Bendiciones para todos mis amados y que tengan un excelente día. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.